Hoy vamos a hablar de movimiento parabólico. El movimiento parabólico es el que realiza un cuerpo cuya trayectoria es una parábola. Este movimiento puede ser analizado como la composición de dos movimientos rectilíneos. Un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vertical. Entonces lo que estamos afirmando es que en el movimiento parabólico se cumple el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, se cumplen las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y se cumplen las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este tema podríamos trabajar con las ecuaciones del rectilíneo uniforme y del rectilíneo uniformemente acelerado. Se podrían trabajar con esos dos tipos de ecuaciones a la vez. Pero si hacemos un proceso matemático combinando las dos ecuaciones, los dos tipos de ecuaciones uniformes y uniformemente acelerado, podríamos determinar un tipo de ecuaciones generales para trabajar en las situaciones, problemas del movimiento parabólico. Esas ecuaciones son las siguientes. Por ejemplo, para hallar la altura máxima, vamos a trabajar con la siguiente expresión: la velocidad inicial al cuadrado, seno al cuadrado del ángulo, y todo eso dividido entre 2 veces la gravedad. Esa será nuestra ecuación número 1. Segundo, para calcular el tiempo de vuelo es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo, todo eso dividido entre g. Esa es nuestra segunda ecuación. Tercero, para calcular el alcance horizontal, entonces podemos aplicar cualquiera de estas dos ecuaciones: 2 veces la velocidad inicial al cuadrado, seno del ángulo por el coseno del ángulo. Pero resulta que en trigonometría tenemos una formulita del ángulo doble. El ángulo doble es 2 seno coseno, o sea que este alcance horizontal también lo podríamos calcular escribiendo la siguiente ecuación: velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo, y todo eso dividido por la gravedad. Igualmente acá en la anterior también está dividido por g. También podríamos trabajar una quinta formulita para determinar el ángulo en el caso en que no nos den el ángulo. O sea, podríamos trabajar con la tangente del ángulo, y ustedes saben que la tangente es la componente y sobre la componente x. Entonces podríamos determinar el ángulo escribiendo la siguiente expresión: 4 veces la altura máxima dividido el alcance horizontal. Listo, entonces hagamos algunos comentarios generales de este movimiento. En este movimiento el cuerpo sale con una velocidad inicial, formando un ángulo con la horizontal, y esta velocidad en cualquier punto de la trayectoria, la velocidad depende de dos componentes, de una velocidad vertical y de una velocidad horizontal. Es bueno recalcar que esta velocidad horizontal es la misma en cualquier punto de la trayectoria. A medida que el cuerpo sube, la velocidad vertical va disminuyendo hasta tal punto en que cuando alcance la altura máxima,
en el punto de su altura máxima, esta velocidad vertical vale 0 y sigue cayendo la velocidad. Entonces, en cualquier otro punto del movimiento, la velocidad vertical empieza a aumentar porque está afectándose por la aceleración de la gravedad. En este punto, la velocidad que tiene el cuerpo, o sea, esta v es la velocidad en cualquier tiempo, en cualquier punto de la trayectoria. Entonces, tengamos muy en cuenta que la velocidad horizontal es la misma, es constante en cualquier punto de la trayectoria. El cuerpo sale de este punto y alcanza una altura máxima. El tiempo que demora subiendo y el tiempo que demora bajando es lo que se denomina tiempo de vuelo. El cuerpo sale de este punto y cayó en este otro punto, o sea que cayó a una distancia de donde salió que se llama alcance horizontal máximo, alcance máximo. Entonces el cuerpo sale de un punto y cae a cierta distancia y eso se denomina alcance horizontal. El cuerpo sale con una velocidad inicial, alcanza una altura máxima. En el punto máximo que el cuerpo alcanza, su velocidad vertical vale 0. Entonces, vamos a hacer las siguientes consideraciones. Esta v sub i la vamos a denominar velocidad inicial. Este v sub i x será la velocidad inicial en x. El v sub i y será la velocidad inicial en y. El v sub x será la velocidad horizontal. El v sub y será la velocidad vertical. Y la v simplemente será la velocidad en cualquier tiempo, en cualquier punto de la trayectoria. Entonces tenemos 4 fórmulas. La primera es para la altura máxima, la segunda es tiempo de vuelo y la tercera es alcance horizontal, en donde podemos trabajar con cualquiera de las dos. Y la quinta será para determinar el ángulo a través de la función tangente. Entonces, con estas 4 expresiones vamos a resolver 2 ejercicios. Observar. Entonces el problema me dice que un balón de fútbol que se patea con un ángulo de 50 grados con la horizontal recorre una distancia horizontal de 20 metros antes de chocar contra el suelo. Calcular la velocidad inicial del balón, el tiempo que permanece en el aire, la altura máxima que alcanza. Listo, entonces me preguntan los datos del problema, me dan el ángulo y me dan el alcance horizontal. Con esos 2 datos, con esa información, debemos calcular la velocidad inicial, debemos calcular el tiempo de vuelo y debemos calcular la altura máxima. Recordemos que el tiempo de vuelo es el tiempo que demora el cuerpo subiendo y el tiempo que demora bajando. Muy bien, entonces vamos a calcular la velocidad inicial. Entonces la velocidad inicial nosotros tenemos 4 fórmulas. Una es de la altura máxima, que también depende de la velocidad. Otra es el alcance horizontal, que también depende de la velocidad inicial. Entonces aquí como dato me dieron la altura, el alcance horizontal. Vamos a escribir la formulita para el alcance horizontal. Entonces el alcance horizontal será velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo, y todo eso dividido entre la gravedad. Listo, conozco el alcance horizontal, conozco el ángulo, puedo determinar la velocidad inicial. En este caso nosotros vamos a determinar la velocidad inicial en función del alcance horizontal. Si me hubiesen dado la altura máxima, entonces podríamos determinar la velocidad inicial en función de la altura máxima. Entonces todo lo que tenemos que hacer aquí matemáticamente es despejar esta velocidad inicial.
Entonces, esta letra G que está dividiendo la vamos a pasar a multiplicar. Y este seno de 2 veces el ángulo lo vamos a pasar a dividir, de tal manera que la velocidad inicial al cuadrado se puede escribir como el alcance máximo multiplicado por la gravedad, y todo eso dividido por el seno de 2 veces el ángulo. Como está al cuadrado, entonces simplemente le hallamos raíz, o sea, la velocidad inicial será la raíz del alcance horizontal multiplicado por la gravedad, y todo eso dividido por el seno de 2 veces el ángulo, y podemos determinar la velocidad inicial. O sea, esto es lo que me preguntan en el numeral A. Entonces simplemente vamos a reemplazar los datos que tenemos aquí en esta expresión que acabamos de determinar. Entonces esto será la raíz cuadrada del alcance horizontal, que es 20, por la gravedad, que en este caso la vamos a tomar como 10. Entonces la gravedad la estamos tomando como 10 metros por segundo a la 2. Lo podemos hacer para facilitar los procesos matemáticos. Y todo esto dividido por el seno de, el ángulo vale 50, pero como está multiplicado por 2 será seno de 100. Y continuamos el proceso por este ladito. Velocidad inicial es igual a la raíz de 20 por 10 da 200, y seno de 100 lo podemos calcular. Seno de 100 nos da 0,98. Vamos a tomar 2 decimales, 0.98. Listo, entonces continuamos. Luego dividimos lo que está dentro del radical, o sea, 200 dividido 0.98, y eso nos da 204 raíz de 204,08, y le hallamos raíz cuadrada a ese valor, es decir, raíz cuadrada de 208.08, y eso nos da 14.42, 14,42 metros por segundo, y esa será la velocidad inicial. Bueno, la segunda parte que nos preguntan en el problema dice determinar el tiempo que permanece en el aire. Entonces, en esta segunda parte simplemente nos preguntan es determinar el tiempo de vuelo. Para determinar el tiempo de vuelo, entonces escribimos la expresión que es 2 por la velocidad inicial, seno del ángulo, y todo eso está dividido entre G. Recordemos que la gravedad la estamos tomando como 10 metros por segundo a la 2. Entonces vamos a reemplazar toda la información, todos los datos que tenemos, y los colocamos en la fórmula. Entonces esto es 2 por la velocidad inicial, que nos dio 14,42 por seno, el ángulo vale 50 grados, y todo esto está dividido entre la gravedad, que la estamos tomando como 10. El tiempo de vuelo simplemente entonces será, multiplicamos, resolvemos todas esas operaciones que hay, 2 por 14.42
42 por el seno de 50. Y todo eso lo dividimos entre 10. O sea que nos da tiempo de vuelo 2,20 segundos. Recordemos que el tiempo siempre se expresa en segundos. Muy bien, entonces pasamos a la pregunta número 3. La pregunta número 3 nos preguntan la altura máxima que alcanza el balón. Entonces, para determinar la altura máxima, pues describamos la formulita para la altura máxima. La altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Todo eso está multiplicado por el seno al cuadrado del ángulo. Y todo esto está dividido sobre 2 veces la gravedad. Reemplacemos la información que tenemos. La velocidad inicial al cuadrado, dice la velocidad es 14,42, todo eso al cuadrado, por el seno del ángulo, pero el ángulo vale 50 grados, ese seno va al cuadrado, sobre 2 por 10. Así que la altura máxima será entonces, elevamos esa velocidad al cuadrado, 14.42 al cuadrado. Eso nos da 207,93. Y todo eso está multiplicado por el seno de 50, pero el seno de 50 es 0,76, tomando 2 decimales al cuadrado, y todo eso dividido entre 20. La altura máxima será entonces 0,76 al cuadrado igual por 207,93 igual, y eso lo dividimos entre 20. Entonces esta altura máxima simplemente nos da 6 metros. Altura máxima entonces es 6 metros, y esta es la respuesta a la tercera pregunta.